Tengan una calurosa y grata bienvenida a este maravilloso programa titulado Negritudes Radiales, Movilidad Social e Identidad Negra en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Así que, comencemos. Para poder dar apertura al inicio de este programa, contamos con 4 secciones en total. Empezando por la introducción, como sección número 1, seguido de la sección número 2, en el que se dialogará el tema sobre movilidad social e identidad étnico-racial. 2 procesos paralelos. En la tercera sección, se abordará el tema de Construyendo Identidad, el Club Negro de Colombia y el Centro de Estudios Afrocolombianos. Y la última sección tratará los temas de Aprender a ser negro, clase e identidad étnico-racial en los años 70 en Colombia. Entre los años 40 y 70, los líderes del Club Negro en Colombia de 1943, el Centro de Estudios Afrocolombianos de 1947 y el Centro para la Investigación de la Cultura Negra de 1975, eso sí, todos fundados en Bogotá, asumieron la identidad étnico-racial negra, ubicándola en el centro de las reivindicaciones políticas, junto con la elaboración de un discurso identitario que llevó a las formas de movilidad social de personas negras, junto con la educación y el capital cultural, acompañado de un gran interrogante como ¿ser negro se asume como identidad política? Sección número 2. Movilidad social e identidad étnico-racial. 2 procesos paralelos. Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las relaciones raciales en Colombia es un libro escrito por el antropólogo Peter Wade. En su más reciente obra, realiza toda una caracterización de las relaciones raciales en Colombia, articulándose con la aceptación y la discriminación hacia la gente negra, pese al peso histórico de considerarse inferiores. Algunos de sus miembros pueden ser aceptados socialmente. De hecho, el autor afirma que buena parte de ese grupo ha reivindicado su identidad étnico-racial y buscado su inserción en la nación. Para este caso, haciendo énfasis en los movimientos negros de los años 40 y esos mismos movimientos consolidados en la década de los 70. A decir verdad, el ascenso social de personas negras no era novedad a mediados del siglo XX. En Cartagena, por ejemplo, desde el siglo XIX y en otras regiones del Caribe, emergieron hombres mulatos con acumulación de capital cultural gracias a los estudios universitarios y a las costumbres autodidactas que, finalmente, terminaron destacándose como intelectuales, políticos y profesionales. Incluso, en el norte del Cauca y el Chocó, en las primeras décadas del siglo XX, y gracias a las actividades relacionadas con el cultivo de cacao y la minería, algunas familias negras lograron una relativa estabilidad económica e invirtieron parte de sus ganancias en la educación de sus hijos, principalmente en carreras como Derecho y Medicina. Por otro lado, un grupo de estudiantes universitarios del norte del Cauca y de la región del Caribe organizaron en 1943 la manifestación conocida como el Día Negro, y se funda el primer movimiento negro en la historia de Colombia, con figuras destacadas como Delia y Manuel Zapata Olivella, Natanael Díaz, Adolfo Mina y Marino Viveros. Para el grupo del Club Negro, migrar a Bogotá para cursar estudios universitarios les permitió acumular experiencias en confrontación con los prejuicios de la ciudad y el contacto con personas negras de otras regiones. Las posibilidades de acceso a estudios sobre la africanía, que estimuló el desarrollo y la identidad étnico-racial, les permitió tener la posibilidad de forjar una identidad mucho más consolidada dentro de la construcción de la nacionalidad, partiendo desde el punto de vista de la negritud. Esta última entendida también como el sentido de pertenencia a un grupo y a un pasado en común. Para los activistas de los años 40 y de los años 70, el ascenso social no era un prerequisito para la adquisición de una identidad negra. Un elemento común de estas 2 generaciones
fue su identificación implícita o explícita con los sectores populares y no precisamente con los sectores medios a los cuales debieron pertenecer, ya fuese por capital cultural o posición laboral. Sección número 3. Construyendo identidad. El Club Negro de Colombia y el Centro de Estudios Afrocolombianos. El Día del Negro y la constitución del Club Negro se pueden considerar como el primer intento de asumir lo negro como identidad racial y darle un significado político. Sus objetivos eran una mayor incorporación de la gente negra en la sociedad colombiana, exaltando los valores negros. Por otro lado, el manifiesto del movimiento señaló la esclavitud como el martirologio de la gente negra bajo sometimiento, incluso resaltando que el capitalismo es una construcción económica gracias al sacrificio de la gente negra, representando así el doloroso punto de partida de la contribución de la gente negra a la construcción del continente americano. Desde el mismo nombre del movimiento, su discurso se basó en la construcción de dos identidades, el negro y el colombiano, siendo el negro aquel que como miembro se identificaba en un grupo marcado por la experiencia de la esclavitud y caracterizado por valores propios, que en cierta medida no tuvieron mucha claridad que digamos, mientras que como colombianos manifestaron su adhesión a una sociedad que, teóricamente, se fundaba en la igualdad de sus componentes étnico-raciales. El Centro de Estudios Afrocolombianos, fundado por el mismo Club Negro, 4 años después de su fundación, se propone la realización de estudios históricos y etnográficos sobre la gente negra. Los primeros estudios profundizarían en los aspectos como su participación en la historia del país y el segundo aspecto como la cultura material y espiritual de los afrocolombianos. Eso sí, teniendo a África como primera referencia de elemento de identidad que no estaba presente anteriormente, autopercibiéndose los negros como hijos de África, viendo al continente africano como tierra añorada y paradisíaca. El término afrocolombiano, bajo los nuevos planteamientos adelantados por este grupo, contribuyeron a dar a la palabra negro un significado que también lo relacionaba con la cultura y no solamente con el color de piel. En este caso, podríamos decir entonces que lo que antes era considerado como raza se convertiría progresivamente en etnia. Y para dar paso a la última sección, vale la pena rescatar que el Club Negro se enmarcó en un contexto en el cual el significado atribuido como racismo o prejuicio racial remitían a fenómenos ubicados tanto en el pasado, en el caso de la época de la colonia, como en el extranjero, como es el caso de los Estados Unidos, o, más particularmente, en un contexto regional como en el norte del Cauca, donde las formas de exclusión de la gente negra se expresarían en la política, la educación y la economía. Sección final. Aprender a ser negro. Clase e identidad étnico-racial en los años 70. El Centro de Estudios Afrocolombianos y el Centro para la Investigación de la Cultura Negra es el movimiento que ha dejado más documentos para analizar la manera en que una buena parte de la intelectualidad afrocolombiana desarrolló una identidad étnico-racial en los años 70. Justamente, en 1975, el sociólogo y periodista Amir Smith Córdoba se proponía estudiar el desarrollo de la cultura negra en Colombia, como también el aporte de esta población en la identidad nacional. Bajo esta perspectiva, se organizaron seminarios sobre la cultura negra en todo el país y se publicaron investigaciones sobre el aporte negro en la cultura colombiana y, más general aún, en la cultura americana. La identidad étnico-racial negra, desarrollada por el movimiento, se basaba en una reinterpretación de la historia, rescatando tanto las culturas africanas como el papel de la gente negra en la historia del país. De hecho, la revista Negritud declaró que su objetivo era mostrar a un negro arrimado a sus propios valores culturales, para que saliera de su condición de avasallamiento y despersonificación a la que había sido sometido históricamente, para crear su propia identidad y recuperar su historia.
La negritud colombiana representaba entonces un medio de reencuentro con la propia identidad. Ello permitiría a la gente negra reafirmar ese ancestro sistemáticamente tergiversado, descolonizado de su pensamiento. En palabras de Raquel Kremnitzer, ser negro en su artículo titulado Negritud y racismo era secundariamente la afirmación del color y, en primera instancia, la afirmación de un hombre con una cultura propia. Por lo tanto, negritud significaba la necesidad de que el negro aprenda a ser negro. Esta expresión de aprender a ser negro implicaba el aprendizaje de una identidad sociocultural, así como la toma de conciencia sobre la doble alienación, la de raza y la de clase que caracterizaba su condición. De hecho, en Colombia, un grupo dominante blanco, descendiente de antiguos esclavistas que oprimían a todas las minorías étnico-raciales, incluyendo blancos en condición de pobreza, denunció a la revista Presencia Negra y Negritud que aún estaba vigente dentro de un sistema pigmentocrático. Y, tras migrar a Bogotá y a otras ciudades del país, las personas negras habían accedido a cargos medios. Su inserción en la sociedad capitalina y más generalmente en una sociedad urbana se traduciría en la aceptación de aquellos papeles que, en el orden constituido por los blancos, les exigirían, llevándolos a adquirir una identidad vacía y a adoptar los patrones culturales blancos. Por supuesto que teniendo que negar los propios, dando por entendido que la clase representaría un elemento de división, mientras que la cultura negra sería más bien vista como un elemento de unión del grupo, haciendo énfasis en que el blanqueamiento jamás llegaría a ser un hecho concreto. Espero que este programa les haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar en una próxima emisión, donde siempre habrá oportunidad de iluminar a todas las audiencias con los temas más sensibles, controvertidos e invisibilizados de esta bella y problemática Colombia que no deja de doler. Hasta pronto.